Hombre abandona a su esposa. 20 años después la encuentra en el aeropuerto con un niño idéntico a él. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like. Y sé parte de mi sueño también. El sonido de las ruedas de su maleta rodando por el suelo brillante del aeropuerto resonaba en los oídos de Julián, como un eco sordo que no lograba callar el murmullo de sus pensamientos. Estaba acostumbrado a estos viajes de negocios, a estas interminables horas en aeropuertos, esperando vuelos hacia alguna ciudad de la que apenas recordaría el nombre. Sin embargo, esta vez había algo distinto en el ambiente. Se sentía más pesado, más lento, como si el pasado, ese espectro que tanto había intentado dejar atrás, lo estuviera alcanzando de nuevo. Tomó asiento en una de las sillas de la terminal, frente a las gigantescas ventanas que ofrecían una vista perfecta de las pistas de aterrizaje. Los aviones despegaban y aterrizaban con una precisión casi mecánica, y por un momento se perdió en la rutina hipnótica de aquel ir y venir constante. Se preguntó cuántas personas en ese aeropuerto, al igual que él, huían de algo. Porque él lo había hecho. 20 años atrás, se había marchado sin mirar atrás. Había dejado a Laura, convencido de que su matrimonio no tenía arreglo, de que su futuro no podía construirse sobre una relación que él creía rota. Pero, ¿lo estaba realmente? En su momento, parecía la única salida. Ahora, mientras observaba a los aviones, no podía evitar preguntarse si había sido un cobarde. Su vida desde entonces había sido una sucesión de logros materiales, pero vacía en muchos aspectos. Nunca se había permitido formar otra relación. La sombra de Laura seguía presente, a pesar de los años. Un par de carcajadas infantiles lo sacaron de sus pensamientos. Miró en dirección al sonido y allí, entre la multitud, la vio. Laura. Su corazón dio un vuelco. Parecía haber pasado una eternidad desde la última vez que la había visto, pero ella estaba ahí, como una aparición del pasado. Su cabello, recogido en un moño bajo, había cambiado un poco, más claro tal vez, pero sus ojos seguían siendo los mismos, aquellos ojos cálidos que ahora parecían esconder un trasfondo de dolor. Al lado de ella, un niño de alrededor de 10 años corría alegremente, sin preocuparse por el mundo que lo rodeaba. Julián frunció el ceño. El niño. Había algo en el que le resultaba inquietantemente familiar. Sus ojos verdes, idénticos a los suyos, su cabello castaño oscuro. Era como verse a sí mismo en una versión más joven. La duda lo golpeó con fuerza. ¿Podría ser? El impulso de acercarse lo inundó, pero algo lo detenía. ¿Cómo enfrentarse a Laura después de tantos años? ¿Qué podría decirle? ¿Cómo justificar su ausencia? Su mente se llenó de preguntas y remordimientos, pero la necesidad de saber era más fuerte. Se levantó de la silla, como si sus pies tomaran la decisión por él. Se abrió paso entre los viajeros hasta llegar a una distancia prudente de Laura. Dudó por un segundo, pero no podía echarse atrás ahora. «¿Laura?», dijo, su voz temblando ligeramente. Ella se volvió hacia él. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego con una mezcla de incomodidad y tensión. Julián vio cómo el color de su rostro cambiaba sutilmente, y durante un segundo se quedaron en silencio, observándose mutuamente, como si el tiempo se hubiera detenido. «Julián», respondió ella, con un tono tan frío como inesperado. La calidez de aquellos años había desaparecido. El niño, ajeno a la tensión entre los adultos, se aferraba a la mano de su madre mientras miraba a Julián con curiosidad. Ha pasado mucho tiempo», dijo Julián, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. No sabía cómo empezar esta conversación, pero tenía que intentarlo. «Sí, ha pasado», respondió ella con frialdad, como si quisiera cortar cualquier intento de conversación profunda antes de que comenzara. Julián bajó la mirada hacia el niño. Sus sospechas crecían con cada segundo que lo observaba. «¿Es tu hijo?», preguntó finalmente, sin poder contener la curiosidad. El rostro de Laura se endureció. Durante un segundo, pareció luchar por mantener la compostura. Finalmente asintió, pero no dijo nada más. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. El niño, ignorando la tensión,
Miró a Julián con los ojos muy abiertos y dijo con la inocencia típica de los niños: «No conozco a mi papá. Mamá nunca me habla de él». Las palabras golpearon a Julián como una bofetada. Sus sospechas se confirmaban, pero la realidad era mucho más dura de lo que había imaginado. Su mente se llenó de una mezcla de emociones: culpa, confusión, remordimiento. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. Laura apretó los labios y bajó la mirada, como si ese momento fuera demasiado para ella. «Tenemos que irnos», dijo de repente, tirando de la mano del niño. «Laura, espera», intentó detenerla Julián, pero ella ya se estaba alejando rápidamente. No quería enfrentarse a él. No después de todo este tiempo. Julián se quedó en el mismo lugar, inmóvil, mirando cómo se marchaban. La imagen del niño, tan parecido a él, y las palabras que había dicho resonaban en su mente. «No conozco a mi papá». Esa frase lo había roto más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras veía cómo desaparecían entre la multitud, tomó una decisión. No podía dejar las cosas así. Tenía que saber la verdad. Si ese niño era su hijo, merecía conocerlo. Y si Laura lo había mantenido en secreto todo este tiempo, necesitaba saber por qué. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Julián salió del aeropuerto, decidido a no dejar que el pasado volviera a escaparse de sus manos. Esta vez, no huiría. Julián no había dormido bien. Después de su inesperado encuentro con Laura y ese niño en el aeropuerto, su mente no había dejado de girar. Se despertó varias veces durante la noche, atormentado por las imágenes de aquellos ojos verdes, tan similares a los suyos, y la frialdad en la mirada de Laura, que aún llevaba el peso del pasado. Apenas salió el sol, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano, mirando fijamente a la ventana. No podía quitarse de la cabeza la pregunta que lo atormentaba desde el día anterior. ¿Y si ese niño era suyo? Si lo era, significaba que Laura había criado a su hijo durante 10 años sin decirle una palabra. ¿Cómo había sido capaz de ocultarlo tanto tiempo? Tenía que averiguarlo, pero no sabía por dónde empezar. No podía simplemente aparecer en la vida de Laura otra vez, no después de todo lo que había pasado. Pero tampoco podía seguir adelante sin saber la verdad. Decidió empezar con una búsqueda rápida. Encendió su computadora y comenzó a buscar cualquier rastro de Laura en redes sociales. No encontró mucho, pero sí lo suficiente para confirmar lo que temía. Laura nunca se había vuelto a casar. Las pocas fotos que había compartido eran de ella y de su hijo, Mateo, viviendo una vida aparentemente tranquila y feliz. Pero la falta de cualquier mención de un padre en esas fotos aumentó aún más sus sospechas. Decidido a obtener más respuestas, llamó a un antiguo amigo en común que hacía años no veía. Andrés había sido testigo de su relación con Laura desde el principio, y aunque no hablaban a menudo, Julián sabía que él había mantenido cierto contacto con ella. «Andrés, soy Julián», dijo cuando la voz al otro lado de la línea respondió. Después de un breve intercambio de cortesías, fue directo al grano. «Necesito saber cómo ha estado Laura». Hubo un silencio prolongado antes de que Andrés respondiera. «¿Por qué preguntas ahora, después de tanto tiempo? La vi ayer». Y vaciló, no estaba seguro de cuánto quería revelar. «Creo que tiene un hijo. Quiero saber si es mío». Andrés suspiró al otro lado de la línea. «Julián, la dejaste hace 20 años. No puedes esperar que las cosas sean tan simples ahora. Laura ha pasado por mucho desde entonces». Julián sintió una punzada de culpa. Sabía que no era fácil, pero eso no cambiaba su necesidad de saber. Andrés le dio algunos detalles vagos sobre los últimos años de Laura, confirmando que había criado a su hijo sola y que, efectivamente, el niño no conocía a su padre. «Mira, si realmente quieres hablar con ella, te sugiero que lo hagas con cuidado. No es la misma mujer que conociste, Julián», advirtió Andrés. Julián agradeció la conversación y colgó, sintiéndose aún más pesado que antes. La realidad era clara: Laura había sido madre soltera durante todos esos años, y si Mateo era su hijo, él había fallado terriblemente. Pero no podía darse por vencido ahora. Necesitaba hablar con ella,
esta vez cara a cara, sin evasivas ni excusas. Intentó llamarla varias veces ese día, pero Laura no respondía. Su frustración creció, y con ella la sensación de impotencia. Finalmente, decidió que lo mejor sería esperar, ser paciente. Sabía que aparecer de nuevo en su vida sería difícil, pero no podía dejar que esa brecha entre ellos siguiera creciendo. Al día siguiente, decidió dar un paseo por el parque. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes, observó a las familias disfrutando del día, los niños corriendo y riendo despreocupadamente. No pudo evitar pensar en Mateo. ¿Qué tipo de niño era? ¿Habría sentido su ausencia todos estos años? De repente, los vio. Laura y Mateo estaban sentados en un banco no muy lejos, él jugando con un balón mientras ella lo observaba. Julián se quedó a cierta distancia, sin saber si debía acercarse. La ternura en la forma en que Laura miraba a su hijo era palpable, y la alegría en el rostro de Mateo era contagiosa. A pesar de la confusión y el dolor que sentía, no pudo evitar sonreír ante la escena. Por un momento, Julián se preguntó cómo habría sido su vida si no hubiera huido. ¿Habría estado ahí para esos momentos? ¿Habría sido parte de esa felicidad? Se sintió más distante que nunca, como si observara un mundo del que alguna vez formó parte, pero que ahora le estaba vedado. Finalmente, después de varios minutos, reunió el valor para acercarse. Laura lo vio venir, y su rostro cambió de inmediato. No había bienvenida en su expresión, solo incomodidad. No puedes seguir apareciendo así, le dijo con dureza. Necesito hablar contigo, respondió Julián, intentando mantener la calma. No quiero causar problemas, pero necesito saber la verdad. Laura lo miró por un largo momento, luego suspiró. No aquí, no ahora. Mateo, que había estado concentrado en su juego, levantó la vista en ese momento y vio a Julián. Sus ojos verdes brillaban de curiosidad. Hola otra vez, dijo con una sonrisa inocente. Julián sonrió, pero el nudo en su garganta creció. No podía seguir evadiendo la verdad, y sabía que Laura también lo sabía. Por favor, Laura, dijo suavemente. Solo quiero entender. Laura lo miró de nuevo, y por un momento, pareció que iba a decirle algo importante. Pero en lugar de eso, tomó a Mateo de la mano y dijo, «Nos vamos». Julián los vio marcharse una vez más, con la sensación de que la distancia entre ellos se hacía cada vez más insalvable. Pero no iba a rendirse. No podía rendirse. Esa misma noche, mientras intentaba nuevamente llamarla, su teléfono sonó. Era Laura. Su corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. «Mañana en mi apartamento», dijo brevemente. «Hablaremos entonces». Julián colgó y respiró profundamente. Sabía que la conversación que tendría con Laura al día siguiente no sería fácil, pero era el primer paso hacia la verdad. Un paso que llevaba demasiado tiempo postergando. No podía evitar sentirse nervioso por lo que vendría, pero al menos ya no estaba huyendo. Y, de alguna manera, eso lo hacía sentir un poco más cerca de esa redención que tanto había anhelado. La mañana estaba nublada cuando Julián llegó al apartamento de Laura. Durante todo el camino, su mente había estado en blanco, llena solo de imágenes de lo que podría pasar en esa conversación. El timbre sonó más fuerte de lo que esperaba, y el eco de su llamada resonó en el pasillo silencioso. Se escucharon pasos suaves detrás de la puerta antes de que ésta se abriera, revelando a Laura con una expresión seria. «Entra», dijo sin mucho preámbulo. El apartamento era exactamente como Julián lo había imaginado. Pequeño, cálido, lleno de vida. Las paredes estaban adornadas con fotos de Laura y Mateo, y dibujos infantiles colgaban de una de las paredes del salón. Ese pequeño espacio estaba impregnado de años de historia que él no había compartido. Se sintió fuera de lugar, como si fuera un intruso en un mundo al que no pertenecía. Laura lo condujo hasta el sofá y se sentó frente a él en una silla. El silencio entre ellos era incómodo, denso, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romperlo. Finalmente, fue Julián quien habló. «Laura, sé que esta conversación no es fácil. Lo entiendo. Pero necesito saber la verdad».
Su voz sonaba más calmada de lo que se sentía por dentro. Mateo, ¿es mi hijo? Laura lo miró durante un largo momento, sus ojos brillando con una mezcla de emociones que Julián no supo descifrar del todo. Finalmente, asintió. Sí, Julián. Mateo es tu hijo. Esas palabras, aunque las había sospechado, lo golpearon con una fuerza inesperada. Durante años, había vivido su vida convenciéndose de que había hecho lo correcto al marcharse, de que no había dejado nada atrás. Pero ahora, saber que tenía un hijo de 10 años que nunca había conocido lo hizo sentir el peso de sus errores como nunca antes. Intentó procesar lo que eso significaba, pero su mente estaba en caos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Laura respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para responder. Porque cuando te fuiste, no había espacio para que volvieras. Me dejaste, Julián. Y poco después de que te fueras, supe que estaba embarazada. Hizo una pausa, buscando sus palabras. Al principio, pensé en llamarte, pero luego me di cuenta de que tú ya habías tomado una decisión. No quería ser la que te forzara a quedarte. Julián apretó las manos en su regazo, sintiendo la culpa correr por sus venas. Deberías haberme dado la opción, Laura. Tenía derecho a saber. ¿Derecho?, respondió ella, con una sonrisa amarga. ¿Derecho después de todo lo que hiciste? Me dejaste sola, sin una explicación, sin un plan. No estabas listo para ser un esposo, mucho menos para ser un padre. Así que tomé la decisión que creí mejor para mi hijo. No iba a permitir que creciera con un padre que no estuviera dispuesto a estar ahí. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez fue distinto. Había una verdad revelada, pero también heridas que no sanaban con facilidad. Julián sabía que Laura tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. ¿Y ahora?, preguntó, finalmente. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con todo lo que me perdí? Laura lo miró con una expresión más suave, pero aún cautelosa. No lo sé, Julián. No sé si puedas reparar lo que se rompió. Pero Mateo es un buen niño. Un niño que merece conocer a su padre, si es que tú realmente quieres serlo. Quiero serlo, respondió sin vacilar. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Laura asintió, pero no había alegría en sus ojos. Solo resignación. Sabía que este proceso sería largo y difícil, tanto para ella como para Mateo, pero también parecía saber que no podía seguir protegiendo a su hijo de una verdad que eventualmente saldría a la luz. Mateo no sabe nada, continuó Laura. Nunca le he hablado de ti. No directamente. Sabe que su papá no está, pero no conoce los detalles. Si vas a entrar en su vida, tendrás que ser paciente. No puedes aparecer y esperar que todo se arregle de un día para otro. Julián asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino. Aún quedaban muchas conversaciones por tener, muchas verdades por enfrentar. Pero al menos ahora sabía que tenía una oportunidad. ¿Cómo empiezo?, preguntó finalmente. Laura se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si darle esa respuesta. Luego, lentamente, se levantó y caminó hacia una puerta del pasillo. Espérame aquí. Minutos después, Laura regresó con Mateo a su lado. El niño lo miró con curiosidad, su inocencia palpable en cada gesto. No sabía lo que estaba por venir, pero había una conexión entre ellos que Julián no pudo ignorar. Laura le hizo una seña a Mateo para que se sentara, y el niño obedeció sin preguntar. Mateo, comenzó Laura, suavemente. Este es Julián. Él es alguien muy importante. Mateo miró a su madre y luego volvió la vista hacia Julián, todavía confundido. Julián, con el corazón en la garganta, intentó encontrar las palabras correctas. Hola, Mateo, dijo, su voz temblando levemente. No sé si recuerdas que nos conocimos hace unos días en el aeropuerto. Mateo asintió, pero no dijo nada. Parecía estar procesando la situación, intentando entender por qué ese hombre estaba ahí.
Hay algo que necesito contarte, continuó Julián, respirando profundamente. La verdad es que soy tu papá. El rostro de Mateo cambió ligeramente, pero no como Julián había esperado. No hubo confusión, ni sorpresa, solo una leve aceptación, como si algo en su interior ya lo supiera. ¿Mi papá? Preguntó finalmente, su voz llena de inocencia. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Julián sintió que el suelo se hundía bajo sus pies ante esa simple pregunta. Sabía que no había una respuesta fácil, nada que pudiera justificar lo que había pasado. Solo podía ser honesto. No estuve donde debía estar, Mateo. Me equivoqué, y por eso no he estado contigo. Pero quiero estar aquí ahora, si me dejas. El niño lo miró durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Finalmente, se encogió de hombros y dijo, con la sencillez que solo un niño puede tener: Está bien. Fue un comienzo pequeño, pero para Julián fue más de lo que había esperado. Sabía que ese está bien no solucionaba todo, pero era el primer paso hacia la reconciliación, el primer paso hacia la posibilidad de ser parte de la vida de su hijo. El aire fresco del parque acariciaba el rostro de Julián mientras caminaba junto a Mateo, quien, aunque no hablaba mucho, no parecía incómodo con su compañía. Los últimos días habían sido tensos, llenos de emociones que Julián no estaba seguro de cómo procesar. A pesar de su deseo de conectarse con su hijo, cada vez que intentaba acercarse a él, se sentía abrumado por la magnitud de lo que había sucedido. Mateo corría de un lado a otro, emocionado por cualquier pequeño detalle del parque. Julián lo observaba con atención, notando las similitudes en sus gestos y en la manera en que el niño parecía absorber todo lo que lo rodeaba con una curiosidad insaciable. Era extraño ver esas mismas actitudes que él recordaba de sí mismo reflejadas en su hijo. Después de un rato, se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. Julián sabía que, eventualmente, tendría que tener una conversación más profunda con Mateo, explicarle la verdad de quién era y por qué no había estado en su vida. Pero no sabía cómo empezar. Mateo, hay algo de lo que quiero hablar contigo, dijo finalmente, rompiendo el silencio entre ambos. El niño lo miró con sus grandes ojos verdes, esperando. Sé que es confuso que apareciera de repente en tu vida, continuó Julián. Pero quiero que sepas que no vine para complicar las cosas. Quiero ser parte de tu vida, si me dejas. Mateo lo observó en silencio durante un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Por qué no estabas antes? Preguntó finalmente, su voz calmada pero directa. La pregunta hizo que Julián se detuviera por un momento. No había una respuesta fácil. No había excusas que pudieran justificar todo el tiempo perdido. Pero debía ser honesto. Me equivoqué, Mateo. Me fui porque no sabía cómo enfrentar mis problemas, y en ese momento no pensé en las consecuencias. No sabía que existías, y eso es mi culpa también. Pero ahora que lo sé, quiero arreglar lo que hice mal. Mateo bajó la vista hacia sus manos, jugueteando con una hoja seca que había recogido del suelo. Julián podía sentir el peso de las palabras del niño, incluso antes de que las dijera. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó, sin mirarlo. Esa era la verdadera pregunta, y la más difícil de responder. Julián no podía prometer que las cosas serían fáciles, ni siquiera sabía si algún día Mateo lo aceptaría completamente. Pero sabía que no iba a rendirse. Voy a estar aquí para ti, respondió Julián. Voy a intentar ser el padre que mereces. No puedo cambiar el pasado, pero puedo estar presente ahora y en el futuro. Mateo no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se alargó, pero no era incómodo. Julián supo entonces que Mateo estaba procesando lo que acababa de decir. Y eso era lo más importante. Había abierto la puerta a una relación que aún estaba en sus primeros pasos, pero al menos estaba en marcha. Los días pasaron lentamente, y aunque Julián sentía que progresaba con Mateo, no podía dejar de pensar en la tensión que aún existía con Laura. Las conversaciones entre ellos eran breves y prácticas, como si evitaran profundizar en lo que realmente importaba. Pero Julián sabía que no podía ignorarlo por mucho más tiempo. Un viernes por la tarde,
Después de recoger a Mateo del colegio y pasar un par de horas con él, se quedó en el apartamento de Laura. Cuando Mateo se fue a su habitación a hacer los deberes, aprovechó la oportunidad para hablar con ella. «Laura, necesito hablar contigo», dijo, con la voz seria pero tranquila. Ella lo miró desde la cocina, donde estaba preparando una taza de té. Sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que ha llevado el peso de demasiados problemas durante demasiado tiempo. Sabía que este momento llegaría, respondió, dejando la taza en la mesa. ¿De qué quieres hablar? Julián respiró hondo antes de responder. Sabía que las palabras que dijera ahora serían cruciales. De nosotros. De lo que pasó y de lo que pasa ahora. Quiero que las cosas estén claras entre nosotros, por el bien de Mateo. Laura asintió lentamente, pero no dijo nada, esperando a que él continuara. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo Julián. No después de lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy comprometido a estar presente para Mateo. Quiero ser parte de su vida, y quiero que confíes en mí. Laura lo observó en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló, su voz tranquila pero cargada de emociones. No es fácil confiar en alguien que te abandonó, Julián. Me dejaste sola, y he tenido que criar a nuestro hijo sin tu apoyo. No puedo simplemente olvidar eso. No quiero que pienses que esto es solo sobre ti y Mateo. Es también sobre mí, sobre lo que significas para mí y cómo te veo ahora. Sus palabras golpearon a Julián como una bofetada, pero sabía que eran ciertas. Había una parte de la historia que no podía ignorar. Su relación con Laura estaba rota, y aunque estaba haciendo todo lo posible por reparar su vínculo con Mateo, eso no cambiaría lo que había sucedido entre ellos. Lo entiendo, dijo finalmente. Y no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza, aunque tome tiempo. Laura suspiró, sus hombros relajándose un poco, como si se quitara un peso de encima. Luego lo miró directamente a los ojos. Quiero que Mateo tenga a su padre en su vida. Lo merece. Pero quiero que entiendas algo. No estoy segura de que pueda volver a confiar en ti, Julián. Al menos, no de la misma manera. Y tienes que estar preparado para eso. Julián asintió, aceptando sus palabras con la gravedad que merecían. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos ahora tenía claridad sobre dónde se encontraban. Sabía que no podía forzar una reconciliación con Laura, pero aún tenía la oportunidad de construir una relación con su hijo. Eso, al menos, era algo. Con el tiempo, la relación entre Julián y Mateo comenzó a florecer. Julián asistía a sus partidos de fútbol, lo ayudaba con las tareas del colegio, y poco a poco fue ganándose su confianza. Había momentos difíciles, por supuesto, pero cada paso que daba lo acercaba más a la vida que siempre había deseado tener junto a su hijo. Laura, aunque seguía manteniendo una distancia emocional, comenzó a reconocer el esfuerzo que Julián estaba haciendo. No había promesas de un futuro juntos como pareja, pero al menos estaban aprendiendo a coexistir en una nueva dinámica, por el bien de Mateo. Una tarde, mientras Julián observaba a Mateo jugar con unos amigos en el parque, sintió una oleada de paz que no había sentido en años. Sabía que no había un final perfecto para todo lo que había pasado, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. El camino hacia la redención no era sencillo, pero era uno que estaba dispuesto a recorrer, paso a paso, un día a la vez. Si te gustó este vídeo y crees en el poder de las buenas acciones, deja tu like y suscríbete. Juntos podemos compartir más historias que tocan el corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.